Ahora vamos a tener una pequeña representación acerca de la historia de cómo viven los pueblos indígenas en nuestro país, los cuales son protegidos por las leyes y donde dicen que las reservas indígenas tienen derechos inalienables e imprescriptibles, es decir, inalienables, no se pueden vender, no se pueden ceder, son totalmente intransferibles, no se le pueden pasar a otra persona y son imprescriptibles, o sea, no se vencen sus derechos. Uno de los problemas que presentan hoy en día las poblaciones étnicas en nuestro país es que les invaden sus territorios. Entonces ellos poco a poco han ido perdiendo terreno. Sin embargo, vamos a ver ahorita cuáles son los aspectos más importantes de cada cultura. Vamos a ver. Vamos a hablar sobre las características de los pueblos indígenas actuales de Costa Rica. Ya en clase habíamos nosotros hablado sobre las grandes áreas culturales de Costa Rica. Ahora vamos a hablar sobre los grupos étnicos que viven en nuestro país, los cuales entre ellos tenemos Malecu, Chorotegas, Cabécares, Bribís, Bruncas, Huetares, Térraba y Huaymu. Estos son los grupos indígenas que habitan en nuestro país. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos y de sus principales características. El primer grupo indígena de nuestro país, el Bribri. El grupo indígena Bribri es el de mayor población. Dice que su idioma es Bribri. ¿Cómo son sus casas? Las casas de los Bribris se caracterizan porque ellos vivían cerca de la ciudad y tienen electricidad, tienen acceso a agua y a electricidad. También las viviendas son hechas con varios materiales extraídos del bosque, como maderas, palmas y bejucos. Agua es el dios de los Bribrís. Es el intermediario entre los dioses y las personas. ¿Cuáles son las funciones de él? Liberar de las plagas a la población y de otros peligros. Sus principales cultivos vamos a tener plátano, banano y cacao. Además, ellos criaban cerdos, cazaban aves de corral, pero también podemos hablar de lo que es el ámbito social de los indígenas. Dice que ellos mantienen un sistema de clanes en el cual es de origen materno. Quiere decir que todos los familiares que ellos tengan, que sean familiares por medio de la madre, pueden intervenir en la crianza de los hijos. Es decir, que todos los hermanos de la mamá pueden intervenir en la crianza de los hijos. Pero resulta también que ellos se dedicaban a lo que era la pesca. Vamos a representar aquí de una forma muy sencilla la pesca simulando el mar. Y es muy importante decir también que los indígenas, algo que tuvieron siempre o han tenido, es que son amantes de la naturaleza. Esto es la cultura bribri. Estas son sus principales características. Hablamos de lo que es el idioma, sus casas, su dios, lo que cultivaban, las especies animales que criaban y cómo era el ámbito social de ellos. El segundo grupo cultural va a ser los Brunca. Ellos se ubican en la zona de Punta Arenas, se caracterizan porque su idioma es el Boruca. Además podemos decir que ellos han ido perdiendo su idioma por adoptar las costumbres de las personas que no son indígenas, personas de la zona. También cabe decir que la economía de ellos se basa en lo que es la agricultura.
Pero también algo muy importante es que podemos decir que ellos son asalariados, es decir, son personas que trabajan por un salario en las fincas vecinas. Otra característica de ellos, podemos decir que ellos elaboran artesanías hechas a mano. Entre las artesanías que ellos hacen, ellos fabrican tambores, elaboran tejidos con fibras naturales, elaboran bolsos y también elaboran otros artículos con materiales de ellos. Vamos a hablar de los cabécares. El grupo cabécar se caracteriza porque ellos habitan en zonas montañosas y bien alejadas de otras comunidades. Su idioma es el cabécar. También de ellos podemos decir que la mayor parte de su población habla el cabécar. Esa situación provoca que sea un grupo con muchos servicios y también hace que el grupo en su mayoría conserven las tradiciones, aunque no todas, por lo menos algunas. El jaguar es su dios, se encarga de curar a las personas con plantas, con cánticos y con dietas. Ellos tienen una característica muy particular porque resulta que una de sus tradiciones funerarias es que hay personas dentro de la población que se dedican a lo que son los entierros de sus muertos. En cuanto a su economía, podemos decir que ellos cultivan arroz, frijoles, maíz, tubérculos, cacao, pejibaye, banano y plátano. También podemos decir que la construcción de sus viviendas se deben y casi que son en forma cónica. ¿Esto por qué? Porque resulta que ellos tienen una visión de que ellos conciben el mundo como un cono. Entonces, de ahí de que el diseño de sus viviendas pues sea cónico. Esta población cabécar también podemos decir que ellos se dedican a lo que son las artesanías. Ellos crean artesanías también. Y podemos también decir que al igual que los otros grupos, ellos son amantes de la naturaleza. Ellos también se dedican a lo que es la pesca. Al igual que varios grupos indígenas de nuestro país, ellos también se dedican a la pesca. También ellos se dedican a lo que es la cacería de animales silvestres. Dentro de sus artesanías están los canastos. Esta es la cultura cabécar, es un grupo étnico de nuestro país, del cual heredamos también costumbres y tradiciones que actualmente han tenido trascendencia. Nuestro cuarto grupo indígena serán los chorotegas. Vamos a decir que los chorotegas se ubican en el territorio de Matambú, en Guanacaste. Su idioma, náhuatl. De ellos también podemos decir de que en la actualidad sus viviendas son de concreto con techo de paja. Son de concreto con techo de paja. También vamos a decir de que ellos fueron los primeros en tener contacto con los españoles. Fue la primera civilización indígena en nuestro país en tener contacto con los españoles. De los chorotegas también podemos decir que ellos cultivaban arroz, frijol y tubérculos, pero también se dedicaban a criar caballos, vacas y aves de corral. También podemos decir, bueno, que uno de los cultivos sí, dijimos que fue los tubérculos. Nuestro quinto grupo indígena son los guaymíes o gabe. Ellos se caracterizan porque su idioma es el gabe. Otra característica de ellos es que el suquia es su líder espiritual y es un curandero. Ellos, dentro de sus actividades económicas, podemos decir que es la agricultura, la cual se basa en el cultivo de arroz, maíz, plátano
y tubérculos. Se dedican a lo que son la crianza de aves de corral, cerdos y caballos. Ahora tenemos nuestro sexto grupo indígena, que son los huetares. Ellos se caracterizan porque viven en lo que es la provincia de San José. También algunos habitan en lo que es la parte de Quepos. Su idioma es el hueta. Ellos han perdido muchas tradiciones debido a los habitantes del Valle Central. ¿Cómo son las viviendas de los huetares? Vamos a decir que son de cemento, pues ellos han intervenido mucho en lo que es la parte, o se han establecido también en lo que es la parte de la ciudad. Su religión ancestral ha sido desplazada por lo que es el catolicismo y el protestantismo. Sus actividades económicas. En sus actividades económicas están lo que son la fabricación de artesanías como hamacas, cestos de barro, realización de candelas, entre otros. Nuestro séptimo grupo indígena son los Maleco. Ellos se caracterizan por ser el grupo más pequeño indígena de nuestro país. Se distribuyen en 3 palenques, que son Margarita, Tonquive y El Sol. Su idioma es el maleco. Su religión es importante porque la religión de ellos está compuesta por una serie de ríos que recorren la zona. Sus actividades económicas: fabrican artesanías como máscaras, flores, se dedican también a lo que es la pesca, la cacería de iguanas y tortugas. Pero también en ellos prevalece lo que es el turismo, ya que ellos reciben entradas de dinero porque permiten la entrada de turistas a sus palenques. Ellos mantienen la costumbre de enterrar a los muertos en un anexo de sus casas y la de colocar ofrendas con productos agrícolas en las tumbas. Y en su cocina todavía conservan el cocinar los alimentos envueltos en hojas de plátano, y también consumen lo que es chicha, que es una bebida elaborada con maíz. Nuestro octavo y último grupo indígena acá en nuestro país son los Térraba. De los Térraba podemos decir que su idioma es el teribe. Es un idioma que ha ido desapareciendo debido a que ellos han interactuado con la población, y también sus prácticas culturales fueron destruidas por quienes fueron los españoles cuando llegaron acá. Su religión fue desplazada por lo que es el catolicismo y el protestantismo. Sus viviendas son chozas, pero también tienen casas de cemento. Dentro de sus actividades económicas tenemos agricultura de arroz, frijol, frutas, plátano, cacao y el maíz. Ellos también en su dieta consumían carnes de aves, peces y ganadería. Algunas tradiciones de los Térrabas es el uso de plantas medicinales, como lo son el maíz blanco, tomillo, achiote, zarza, zacate de limón, para elaborar medicinas. También otra costumbre de ellos es el juego del toro y la mula, el cual es una representación de la lucha de las comunidades indígenas contra las amenazas a su cultura. Tenemos el respeto por los lugares sagrados. Según las leyendas, ahí encontraron sus antepasados protección contra los enemigos. El río Grande de Térraba es de gran relevancia para este grupo indígena, pues de él obtienen recursos como el pescado. Bueno, chicos, esta fue una pequeña representación de todo lo que ustedes pudieron ya haber leído, y ahora se los hicimos más sencillos con una breve representación de toda la historia de los grupos indígenas acá en nuestro país y de cómo ellos a lo largo de los años nos han heredado costumbres, tradiciones,
que recuerden que páginas atrás nosotros leímos cómo los indígenas, por medio de los adultos mayores que los cuidan como un gran tesoro, esos adultos mayores cuando ya no permiten que hagan ningún tipo de labor, se dedican a ayudar en la crianza de los niños y cómo ellos disfrutan pasar y contar las historias de generación en generación. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos luego con el próximo material. Saludos, chao.